La Agencia Nacional de Investigación e Innovación empezó febrero con el cese de 2 jerarcas y una reestructura interna. Y terminó el mes con el anuncio de su plan operativo 2021, donde aparecen recortes importantes del presupuesto en comparación con 2019, el último año del gobierno del Frente Amplio. Los dos movimientos provocaron críticas desde la oposición, la Universidad de la República y la comunidad científica. Se sigue sin entender en qué mundo estamos ni el que se nos viene. Esto no es ahorro, es horror, escribió, por ejemplo, Yamandu Orsi, intendente de Canelones, en su cuenta de Twitter. El Consejo Directivo Central de la Universidad de la República analizó el tema y emitió una declaración en la que manifiesta su profunda preocupación por el debilitamiento del sistema científico y cultural nacional. Rafael Radi, que además de referente del Grupo Asesor Científico Honorario, es presidente de la Academia Nacional de Ciencias, se manifestó también muy preocupado y en una entrevista con M24 dijo: el impacto que tienen estas disminuciones es gigante, muy negativo. Radi le pidió una reunión al ministro de Educación y Cultura. Justamente desde el gobierno, el propio ministro Pablo da Silveira habló del tema el viernes pasado. Dijo que los recortes se debían a que en la ANI hubo una fiesta en 2019 y que se debía ordenar la casa. Luego, el directorio de la agencia publicó un comunicado donde se sostiene que al asumir el año pasado se encontraron con una organización que estaba amenazada en su sustentabilidad. Ayer tuvimos una primera discusión sobre el tema en la tertulia. Hoy comenzamos a abordarlo por la vía de las entrevistas. Desde el viernes hemos invitado al presidente de ANI, Flavio Cayafa, pero él descartó dar reportajes hasta que pase el encuentro con Radi previsto para el jueves. Escuchamos primero entonces a la oposición. Para eso nos acompaña Edgardo Rubianes, doctor en biología, que fue presidente y vicepresidente, rotando en el cargo año a año, en el primer periodo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Doctor Rubianes, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, y a la audiencia. Creo que conviene empezar repasando qué es la ANI. Se creó por ley en el año 2007, primer gobierno del Frente Amplio, ¿tuvo el apoyo de todos los partidos políticos? Sí, exacto. Bien. La Agencia Nacional de Investigación e Innovación es una entidad gubernamental que promueve la investigación y la aplicación de nuevos conocimientos a la realidad productiva y social del país. Esta es una definición así muy rápida. ¿Cómo la enriquecería usted? Bueno, la ANI es creada en el marco de toda una política, por primera vez, la instalación de una política explícita de ciencia, tecnología e innovación, que es impulsada a partir del año 2005 por el gobierno que asume, dirigido por Tabaré Vázquez. Ahí se crea, por un lado, una nueva institucionalidad que no solo implica a la ANI, y también toda una serie de definiciones inherentes a cualquier política pública, es decir, financiación, objetivos estratégicos, planificación estratégica e institucionalidad apropiada para llevarla adelante. Cuando lo primero que se hace en el 2005 fue crear el Gabinete de la Innovación, que es creado al mes de asumir la presidencia de Tabaré Vázquez, y está conformado por los ministros del sector productivo, o sea, el ministro de Agricultura, el de Industria, la Oficina de Planeamiento de Presupuesto, el ministro de Educación y el ministro de Economía. Y ellos, en ese marco, definen una línea de trabajo que apunta a una nueva institucionalidad que se termina redactando el anteproyecto de ley, que lo redactamos los que integramos un equipo operativo de soporte a ese gabinete de la innovación, es presentado al Parlamento. Primero hay una aprobación en el presupuesto 2005 donde se dice que se va a crear, o que se crea la Agencia de Innovación, pero no se especifica más que se le da un plazo al Poder Ejecutivo para que presente en 6 meses un proyecto. Se hace eso durante el primer semestre del 2006. Ese proyecto entra en las cámaras, es aprobado por unanimidad por todos los sectores rápidamente, en 2 o 3 meses, a fin de diciembre del 2006,
y luego es reglamentado la ley, la ley 18.084, y empieza a funcionar la ANI en julio del 2007. Es ahí que yo integro ese primer directorio, que en su primer conformación estaba integrado por 5 directores honorarios designados por los respectivos 5 ministros del Gabinete de Innovación, más 2 promovidos por el CONICYT, que es un organismo creado desde el año 60 y que ha tenido varias evoluciones, y que en la nueva institucionalidad cumplía un papel de consultivo y de asesoramiento del Poder Ejecutivo, que aún lo tiene, porque la ley sigue vigente y funciona el CONICYT a sus efectos. Para terminar la presentación, para terminar la ubicación del organismo, de esta agencia, porque así ya vamos a los temas de estos días, veía que la propia página web destaca que la ANI pone a disposición del público fondos para proyectos de investigación, becas de posgrados nacionales e internacionales y programas de incentivo a la cultura innovadora y el emprendedurismo, tanto en el sector privado como el público. Mínima ampliación a propósito de estas líneas de trabajo. Claro, bueno, eso tiene que ver con la gran definición de la propia agencia. Si tiene 2 sí, no es casual que tenga 2 sí. Es una visión sistémica de la política de ciencia, tecnología e innovación. Implica promover investigación, recursos humanos, proyectos de investigación básicos aplicados, soporte científico-tecnológico, generar infraestructura científica tecnológica, y a su vez empujar la innovación, que es decir, posibilitar que a nivel empresarial el principal actor de la innovación sea promovida y sea compartida con las empresas el riesgo que significa innovar. Y a su vez lo que significa promover la asociación entre esas dos y para eso existe toda una serie de instrumentos que buscan articular esos dos mundos, el mundo de la producción del conocimiento y el mundo de la aplicación del conocimiento, tanto en términos privados como en público, para generar bienes privados o bienes públicos. Entonces, de sus inicios son innumerables la cantidad de instrumentos que se van desarrollando y que tienen que ver con lo que es también la experiencia internacional sobre cómo se promueve la investigación e innovación. Entonces, creo que conviene marcar el aspecto que vamos a entrar un poquito más adelante, que es el aspecto financiero. ¿De dónde obtiene los recursos la Agencia Nacional de Investigación e Innovación? Básicamente son públicos, ya sea votados directamente por el Parlamento o también aprobados por el Parlamento, pero a partir de créditos presupuestales o préstamos. En su momento original de la ANI tuvo un préstamo del BID de 30 millones de dólares, otro del Banco Mundial de 30 millones de dólares, una cooperación internacional que era una donación con un porcentaje importante de la Unión Europea, que eran como 18 millones de euros, y una serie de instrumentos que antes estaban en el marco de otras instituciones fueron transferidos a la ANI. De tal manera que la ANI, en ese primer quinquenio del cual participé, tenía un presupuesto para el quinquenio de unos 120 millones de dólares para ejecutar en ese marco general de distintos instrumentos. Puede tener también donaciones, pero digamos no es lo habitual, y se da un porcentaje importante en las etapas de maduración institucional con la creación de los fondos sectoriales, que son fondos específicos creados un poco más adelante, que ahí recibe fondos de otras instituciones públicas o incluso puede ser algunas privadas. ¿Qué significa? Por ejemplo, pongamos el ejemplo concreto, uno de los primeros fondos sectoriales, UTE y ANCAP le interesa desarrollar la investigación y la innovación a nivel de energías, y eso fue muy importante para desarrollar, por ejemplo, las energías alternativas, ya sea eólica o biocombustible. Entonces, a partir de un convenio con la ANI, le transfirió cada una de estas empresas $1 millón anuales, a lo cual se sumó un monto que aportaba la propia ANI y se generó un potente fondo de energía que sigue estando vigente, y ese fondo es la base de la producción científica que generó el Uruguay, que no tenía investigación en energías alternativas, ni en algunos temas energéticos como transferencia energética y otros problemas,
y se generó a partir de eso. Y entonces la agencia es una promotora de investigación, es una articuladora, no hace investigación en sí mismo. Acá conviene resaltar que el conjunto del Estado, la investigación pública y la investigación y el desarrollo, que es relevado anualmente por la agencia a partir del año 2006-2007, nos da una idea de cuánto se invierte en Uruguay en investigación y desarrollo. Ese monto es un monto bastante escaso, era muy escaso en el 2005, eran 40 millones más o menos, que significaba el 0.2 o 0.25 del PBI, y se alcanzó para un PBI que fue creciendo en 0.5, 0.45, 0.5 allá por el año 2011, 2012, que es cuando alcanza un pico importante, luego se mantiene un cierto plató, que es hasta el momento. Las instituciones involucradas en este aporte a la producción de investigación y desarrollo científico y desarrollo tecnológico son en conjunto, son relevadas como 80, 90 instituciones, pero hay un núcleo duro que son 8 instituciones que dan cuenta del 80% de la producción, de la inversión en investigación y desarrollo pública. Son, en primer lugar, la UDELAR, que contribuye con la mitad de esa inversión. En segundo lugar, el INIA, que contribuye con como 40, 45 millones de dólares anuales. En tercer lugar, la ANI, que anda, bueno, después veremos un poco los números, pero en 20 y pico, 30 millones, 30 y poco. Después el LATU, el Instituto Clemente Estable, el Instituto Pasteur, el PDCIVA y el CUDIM, que tienen sus aportes. En conjunto, estas 8, este núcleo duro de esas 80 instituciones públicas que contribuyen a lo que es la inversión pública uruguaya en ciencia y tecnología, aportan unos 210 millones de dólares por año, la mitad de la universidad. Esto nos da una idea, 210 millones de dólares por año significa 0,4 del PBI nacional. O sea, si tenemos un PBI de 50 y pico de mil millones de dólares, que es más o menos el PBI, el último dato conocido del año pasado, llegar al 1% tan planteado y comprometido por todos, comprometido por el Frente Amplio. No hay caso, ¿no? A ese 1% no se llega. No se llega. No se llegó, por ejemplo, dentro de los gobiernos del Frente Amplio. Exactamente. En el Frente se lo planteó como una meta allá en el 2004, 2005, cuando largábamos con el 0.2, no se llegó. En el 2014 hubo un compromiso público de Mieres, Bordaberry, Tabaré Vázquez y la calle Pou, que firmaba un documento promovido por la Academia de Ciencias del Uruguay que decía de apuntar a ese 1% creciendo al 0.1, sumando un 0.1 anualmente y llegar a ese 1% al final del periodo. No se logró. Y bueno, y en realidad la situación actual que estamos discutiendo, estamos alejándonos en vez de acercarnos. Vamos a hacer una pausa por acá y después de ella nos metemos ya en los asuntos que han estado en discusión a propósito de los cambios que han introducido las nuevas autoridades de la ANI. Ya continuamos en diálogo con Edgardo Rubianes, que fue corredactor de la ley que creó la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y estuvo al frente de esa agencia de manera rotativa entre la presidencia y la vicepresidencia en el primer periodo. La Agencia Nacional de Investigación e Innovación, los cambios anunciados por las nuevas autoridades, especialmente en cuanto al presupuesto y a su estructura de dirección, la polémica que se ha generado en torno a esas resoluciones. Ese es el tema en la entrevista central de hoy. Estamos en diálogo con Edgardo Rubianes, doctor en biología, que en el primer periodo de existencia de esta agencia, entre 2007 y 2011, fue presidente y vicepresidente alternándose año a año. Después de ubicar qué es la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y cómo se inserta en el sistema que tiene que ver con la promoción y el desarrollo de la ciencia y la tecnología en nuestro país, vayamos a lo más nuevo. Vayamos a las decisiones de este mes de febrero. Primero, cambios en la estructura de la ANI. Se realizaron por la vía, sobre todo, de la remoción de 2 jerarcas
entre ellos el secretario ejecutivo. Y además se resolvió dejar vacante el cargo de secretario ejecutivo. Usted fue crítico de ese paso que se conoció. ¿Por qué? ¿Por qué le parece mal esa fusión de las dos responsabilidades en el presidente de la ANI? Ese es un dato importante porque en el comunicado que sacó el directorio no hace referencia a que además definió juntar las dos responsabilidades, la de presidente y secretario ejecutivo. Es directamente ilegal. La ley 18.084 de 2006 establece que la agencia tiene dos órganos. El directorio, un órgano político colegiado, que hoy actualmente tiene 5 miembros, y la Secretaría Ejecutiva, que es un órgano unipersonal que tiene un responsable que es convocado, que tiene básicamente un perfil técnico, se hace por concurso, por llamado público, se tiene que tener determinados atributos vinculados no solo a la gestión, sino a temas de ciencia, tecnología e innovación, y funciona en el derecho privado. O sea, mientras que el presidente es designado, igual que el resto del directorio, por el Poder Ejecutivo, es un órgano político que puede ejercer otras funciones o otras actividades, en el caso del secretario ejecutivo es alguien que tiene que dedicarse completamente a esa actividad, solamente puede hacer docencia, y como la ANI, como persona pública no estatal, funciona en el derecho privado. Entonces, esos dos órganos establecidos por ley no pueden funcionarse. Es ilegal funcionarlos como se planteó el directorio en la resolución que adoptó asociada a esa supuesta reestructura, que lo único que se sabe es que hace eso y que destituyó a dos personas. Veamos cómo lo explica el comunicado de la ANI del viernes. Dice: nos encontramos con una organización con altos costos burocráticos, principalmente debido a que tenía una estructura gerencial desproporcionada para una organización de poco más de 70 funcionarios. Esa estructura había tendido a crecer con el paso del tiempo. Por ejemplo, inicialmente la ANI contaba con un presidente honorario y un secretario ejecutivo rentado. En el año 2017 se decidió que el presidente pasara a ser rentado y se le dio un perfil más ejecutivo al cargo, pero el cargo de secretario ejecutivo se mantuvo sin cambios. El resultado a marzo de 2020 es que la ANI contaba con un presidente que cobraba 193.760 pesos mensuales, más un secretario ejecutivo que cobraba 317.538. Entonces, primero, lo que señala a propósito de lo que implicaba esto en cuanto a gastos, ¿no? Pero segundo, me detengo en lo que señala el comunicado en cuanto a que en 2017 se había resuelto que el presidente pasara a ser rentado y tuviera un perfil más ejecutivo. Mi pregunta es, ¿no hubo allí, en aquella decisión del año 2017, una contravención de la ley o también alguna forma de apartamiento del espíritu de la ley? No, porque, segundo, se definió el agregado que se hizo en ese momento, rentó por parte de la agencia al presidente y redujo el número de miembros designados por el Poder Ejecutivo. Cuando yo participé del directorio éramos 7 miembros honorarios, de los cuales 5 promovidos por el Gabinete de la Innovación y 2 por el CONICYT. Esa modificación redujo a 3, mantuvo los 2 del CONICYT honorarios, y redujo a 3 miembros los promovidos por el Poder Ejecutivo, o sea que redujo el número de miembros. Y al presidente le empezó a pagar, o sea, por la propia agencia, que hasta ese momento lo que ocurría, que era mi situación, que yo renuncié a mis cargos de docente e investigador universitario en la Facultad de Agronomía, que trabajaba en esa época, me pagaba a mí la OPP, que era la institución a la cual me mandataba para trabajar en el directorio de la ANI, pero la ANI no me pagaba. Entonces, lo que hizo la ley fue hacer ese aspecto, que creo que fue un avance, porque permitió que, cuando hablábamos anteriormente, yo era presidente y vicepresidente, era rotativo, establecía la ley que era rotativo, y eso determinaba un movimiento permanente, a pesar de que yo era del único director que estaba en forma permanente en la agencia, y full time. Se generó esa situación de que, bueno, se lo rentaba.
Eso es lo nuevo. No se establece para nada que le dio tareas ejecutivas, le siguió teniendo las atribuciones que tenía el presidente de acuerdo a la ley y al Estatuto General de la agencia. Ahora, en un contexto de retracción económica, ¿no tiene sentido una revisión del esquema de conducción? Perfecto. Buscando bajar costos? Perfecto, entonces hagamos una cosa, en un momento de restricción económica saquemos al gerente general de la CND, que gana bastante más que el presidente de la CND, saquemos al gerente general del INAC, que gana cerca de 500.000 pesos, que gana bastante más que el presidente de INAC, porque ¿qué sucede? Y pasa en todas las personas públicas no estatales, que son más de 20. Como las personas públicas no estatales funcionan en derecho privado, todo su nivel funcionarial se genera un escalafón salarial que tiene que ver con el mercado y con los llamados a provisión de esos cargos. Por eso que es bien distinto esa dinámica del nivel de Secretaría Ejecutiva para abajo, o gerente general, que es lo mismo, o CEO, como le quieras llamar también, y por otro lado es el órgano político. El órgano político tiene un techo que está establecido en cada ley de cada persona pública no estatal, que está vinculado al ministerio de referencia. Toda persona pública no estatal, si bien funciona en derecho privado, tiene un ministerio que lo dirige, y por lo tanto, el presidente de esa persona pública no estatal, en el caso de INAC, vinculado al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en el caso de la ANI, vinculado al Ministerio de Educación y Cultura, y así recíprocamente, ganan en relación al ministro. Entonces, ningún presidente de ninguna persona pública no estatal va a ganar más que un ministro, y en general lo que ganan es como un subsecretario o como un director de secretaría de los ministerios. Entonces, por lo tanto, en todas las personas públicas no estatales, el gerente general gana más que el presidente de la institución respectiva. Si el criterio es, saquemos a los gerentes generales de las instituciones, se tendría que aplicar, ya reitero, para CND, para INAC, para INACE, Plan Saibal. O sea, el cuestionamiento, el primer cuestionamiento es al hecho de que se tome esta decisión en la ANI. Y no en otros organismos donde se dan situaciones similares. Pero había algo más. Usted señalaba que en esta resolución, al dejar vacante el cargo de secretario ejecutivo y concentrar las tareas en el cargo de presidente, hay una ilegalidad. Habría que explicitarlo mejor y sobre todo qué implica, qué consecuencias tiene, por qué es un problema que se concentren las tareas en el presidente desde su punto de vista. Porque una agencia que promueve la innovación, la ciencia y la tecnología, el tema de la discusión de la política y la autonomía científica, los fondos concursables, todo el tema de transparencia, es muy importante que quede clarificado. Y en ese sentido, cuando se discutió el anteproyecto de la ley 18.084, se generó todo un intercambio muy rico y comparativo entre las distintas agencias que existen en el mundo, las agencias exitosas que existen en el mundo, en los países del norte, en las economías emergentes, países asiáticos, etcétera, sobre cómo funciona la parte de evaluación, de llamado a concursos, a fondos concursables, y cómo funciona la parte de dirección política. La dirección política, el presidente de una agencia como la ANI, no puede determinar qué proyectos aprueba. Eso surge a partir de una valoración técnica, científica del proyecto presentado. Eso está en la base de cualquier política científica, tecnológica en los países de desarrollo. Es así en todo el mundo, es la experiencia acumulada. No es una empresa donde el presidente pueda definir y decir, bueno, saco al CEO, saco al gerente general y me pongo yo directamente a dirigir. ¿Qué es lo que la resolución que hizo el directorio los primeros días de febrero fue eso? Definió, sacamos al gerente general, al secretario ejecutivo, con el argumento que gana más, y ya vuelvo que no es un argumento, y asume el presidente la conducción de la parte ejecutiva. Quiere decir que va a estar directamente vinculado con todas las áreas operativas de la agencia, donde se discute, donde se resuelve las comisiones evaluadoras de quienes integran las comisiones evaluadoras de los proyectos, tanto de investigación como de innovación, que ese componente, que es lo que yo sostengo en una nota que escribí en la diaria hace 15 o 20 días, hasta ahora nunca se había dicho que desde el punto de vista de los mecanismos de evaluación de la ANI
hubiera habido algún problema. Entonces, usted está sosteniendo que de ahora en adelante las decisiones, esas, por ejemplo, de aprobación de determinado financiamiento para determinado proyecto, etcétera, quedan bajo sospecha. Sí, yo creo que quedan bajo la influencia de un ámbito político que dirige directamente la parte operativa de los fondos concursables. Y la otra, empieza a decir, y la otra pregunta, sí. Si se está transgrediendo la ley, sí. ¿Desde el Frente Amplio va a haber algún tipo de acción parlamentaria no sé. O judicial? ¿Cómo se va a manejar este aspecto? Porque lo que está de por medio es una denuncia seria, ¿no? Sí, creo que hubo un par de diputados, el diputado Olmos y el diputado Sabini, que hicieron un pedido de informe hace unos días. No sé qué definen ellos, cómo van a seguir, yo no estoy participando de esa dinámica. Yo escribí la nota planteando la ilegalidad, la visión de la universidad lo reafirma en su declaración después de un estudio jurídico, de lo que significa eso, y de hecho en la declaración del directorio no hacen eso que sí está en la declaración, porque está en la resolución del directorio, que yo la tengo, establece esa fusión, que es ilegal, que hicieron ese jueves en la reunión del directorio. Entonces, ahí hay un tema de legalidad, veremos cómo se procesa. Lo que corresponde es, se podría modificar la ley y eliminar el órgano, el cargo y el órgano secretario ejecutivo, con un proyecto de ley. Es más, al interior de la agencia, por lo que la información que poseo, se planteó que se iba a hacer eso. Pero nadie puede, antes de modificar la ley, actuar como si la ley que se propone, que no sabemos si va a ser aprobada, elimina el cargo. El cargo no está eliminado. Existen dos órganos de acuerdo a la ley 18.184 y tienen que funcionar. Y lo que corresponde desde el punto de vista legal, tiene la potestad el directorio de remover por 2/3 del directorio, de sus integrantes de la votación, al secretario ejecutivo. Eso no es ilegal. El remover no es ilegal. Lo ilegal es fusionar los cargos entre el presidente y el secretario ejecutivo. Tiene que hacer un llamado público a un nuevo secretario ejecutivo, como ocurrió, porque desde el año 2007 que empezó a funcionar la ANI hasta ahora, hubo 4 secretarios ejecutivos. Algunos con un periodo muy largo, otros con 4 o 5 años. Hacemos una segunda pausa y vamos a las otras discusiones ya a propósito de los rubros concretos en los que se realizan recortes. Seguimos en diálogo esta mañana en Perspectiva con Edgardo Rubianes, doctor en biología, hoy consultor independiente, pero que fue presidente y vicepresidente, alternándose en ese cargo en la Agencia Nacional de Investigación e Innovación año a año en el primer periodo de existencia de ese organismo. Vamos ahora a la segunda parte del debate, la que se instaló ahora hace muy pocos días, la que tiene que ver con recortes en determinados rubros concretos. Dice el comunicado que emitió el viernes la dirección de la ANI. Nos encontramos con una organización que estaba amenazada en su sustentabilidad. Desde 2016 a 2019, la agencia aumentó los compromisos asumidos cada año sin asegurar un aumento acorde en sus ingresos. Las reservas se estaban agotando y no se contaba con previsiones presupuestales garantizadas por ninguna autoridad. Las decisiones tomadas en 2019 llevaron la situación a un punto crítico. A pesar de la situación de debilidad, las anteriores autoridades asumieron más compromisos que nunca sin prever los recursos correspondientes. Entonces, sin entrar todavía en los números concretos, ¿qué dice usted a propósito de esta descripción, de este diagnóstico que se hace de cómo recibieron a la ANI? Bueno, yo lo que me manejo es con la información que puede manejarse cualquiera. La ANI ha sido transparente como nadie a lo largo de estos años, y uno puede ir a ver los planes operativos anuales del año 2007 hasta el año 2021, que es el objeto de discusión. Están colgados en la página de la ANI. Y puede ver los ISA, que son los informes de seguimiento anual, donde dice qué se ejecutó y qué se comprometió de todos los años hasta el año 2019, que es el que está colgado, porque el correspondiente al 2020 estaba siendo elaborado en estos momentos para decir qué se ejecutó en el 2020, pero no ha sido colgado todavía y lo estaba desarrollando porque es una tarea del secretario ejecutivo hacerlo, y lo estaba haciendo y no alcanzó a poder instituir.
Entonces, lo que uno mira los números global de la ejecución, yo no veo que haya demasiada modificación hasta el 2020 de lo que es la ejecución, los planes operativos que fueron creciendo del 2006, 2007, de 7, 8 millones, 16, 17 millones a 20 y pico y después 30 y pico, hasta el año 2020 donde se informa que se pensaba ejecutar 35 millones de dólares. Esto está en dólares, acá siempre tiene algún detalle los temas de los cambios en el tipo de cambio, y por lo tanto hay que hacer, yo no soy tan preciso, digamos, son las tablas que están en dólares y no en pesos como debe ser utilizado. Pero el comunicado de la ANI va cotejando, va comparando las decisiones que se tomaban y los montos que implicaban, sí, con los recursos disponibles, ¿no? Dice, claro, pero por ejemplo, el número de proyectos, sí, aprobados en los fondos Clemente Estable y María Viña pasó de 55 en el año 2018 a 81 en el año 2019. Mientras ese año la agencia contaba con ingresos por 1.178 millones de pesos, se asumieron compromisos por 1.271 millones, es decir, 93 millones más. El programa de trabajo aprobado por el directorio en diciembre de 2019 preveía para 2020 ingresos por 1.207 millones, mientras se asumían compromisos por más, por 1.662. En estas condiciones, el riesgo de no poder cumplir era cada día más real. Para que tal cosa no ocurriera, la ANI debía prácticamente duplicar su presupuesto en el quinquenio Eso no había pasado nunca antes y no existían recursos previstos para asegurar el salto. ¿Qué dice usted a propósito de ese manejo de los compromisos en comparación con los recursos disponibles? Claro, lo que pasa es que los compromisos es un tema difícil de explicar, pero cuando se aprueba un proyecto que es por 3 años. O sea, entonces, hay una convocatoria de proyectos y tanto de investigación como de innovación que se van aprobando y eso genera un arrastre de esas aprobaciones que su ejecución no necesariamente es como está previsto originalmente en términos temporales. A veces pasa que el proyecto no termina siendo firmado, por ejemplo. A veces pasa que hay un lentecimiento, pasa más a nivel empresarial, que luego finalmente el proyecto no es ejecutado, porque significa, los proyectos empresariales en general significa un 50% de subsidio de parte de la agencia y un 50% de la empresa. Entonces hay una serie de imponderables que hace que el manejo financiero no sea un manejo financiero tan rígido como plantea el documento en ese sentido. Pero aparte tiene alguna información que no responde a la realidad. Cuando compara el año 2018 como 2019, el Fondo Clemente Estable y María Viña, dice que pasó que en el año 2018 se aprobaron 55 proyectos y en el 2019 81. Toma 2 años, pero yo acá en la página 89 del informe de seguimiento 2019 establece claramente que, por ejemplo, que en el año 2017, que es el año anterior que dice, se aprobaron 102. Es decir, y que el año 2016 se aprobaron 60, y que el año 2015 se aprobaron 80. Si uno mira la cantidad de proyectos, tenemos 80, 60, 102, 55, 81. O sea, hay una variación anualmente. ¿Por qué? Porque los proyectos, aparte, el monto de los proyectos también es diferencial, porque hay años que se convoca proyectos para iniciación, para jóvenes investigadores, y hay años que se convocan para investigadores consolidados. El monto de los proyectos, la duración de los proyectos, etcétera, es diverso. Está bien, pero al mismo tiempo el comunicado habla de costos, ¿no? Se asumían compromisos, por ejemplo, por 1.271 millones de dólares, que era más que los recursos disponibles, que iban a ser 1.178, ¿no? O sea, bueno, en definitiva, lo que la ANI dice es que lo que la ANI dice es que en realidad no está recortando el presupuesto, sino que está frenando una tendencia de aumento
a la que ve como descontrolada y sin financiamiento. Bueno, en el año 2019 yo digo, podemos ir a ver los videos de los presidenciales. ¿Qué es lo que decían? Todos decían que había que apuntar al 1%, ¿no? Que el actual presidente, en el discurso, en el debate presidencial, planteaba más dinero para la ANI, textual de palabra, más dinero para que vengan los investigadores del exterior, y estamos recortando los postdoctorados. Entonces, el presupuesto, el plan operativo anual que está planteado actualmente, plantea ejecutar en el año 2021 $25 millones. 25 millones de dólares se ejecutaban en el año 2009, 2008. En esos años ese monto. Después el monto fue subiendo. Nos retrotraemos casi una década atrás en la ejecución que está previendo este plan operativo. En un marco donde todo el mundo habla de que hay que promover la ciencia, tecnología e innovación, que no lo habla solamente la oposición política, no lo hablan los rentistas, ni la comunidad científica, lo habla. Ayer estaba leyendo una declaración de Jodal, responsable de Genexus, que decía que era un disparate. Lo dice Radi, que ha cumplido un papel de liderazgo en todo el fenómeno del GACH, que es un disparate. O sea, todo el mundo lo dice. Esas cifras es un recorte que no tiene sentido. Expresa una visión donde la ciencia no tiene relevancia para el futuro del país. Acá hay dos cosas, claro, ¿no? Acá hay dos cosas. Uno, un cuestionamiento que se hace a la forma como se tomaban las decisiones en la ANI hasta el año pasado, hasta el último año del gobierno del Frente Amplio, donde, según la versión de las nuevas autoridades, se asumían más compromisos que los recursos disponibles. Ese es un tema. El otro es si se acepta o no se acepta aumentar el presupuesto de la ANI en estas condiciones. Porque dice la ANI que para poder cumplir con las obligaciones habría que prácticamente duplicar el presupuesto en este quinquenio. Y es ahí donde aparece, en todo caso, el argumento de la coyuntura en la que nos encontramos, las dificultades presupuestales del Estado, etcétera, ¿no? En lo de duplicar, no sé, tendría que ver los números, a ver cómo lo está planteando, de dónde sale esa definición. Esos números, porque a mí me deja mucho que desear el manejo que hace los números, porque ya le estoy planteando, informando de que no es cierto, de que del 18 al 19 pasó de 55 a 81, porque en todo caso, si tomamos el 17, se pasó de 102 proyectos financiados, aprobados, a 81 2 años después. O sea que ahí estaría bajando el número de proyectos. Entonces, lo de los números en detalle, supongo que se puede hacer un estudio. El asunto es, si nosotros no planteamos una política de ciencia, tecnología e innovación, y acá hay más allá de la ANI, porque tiene algo superior, que es el Poder Ejecutivo, una política de ciencia, tecnología e innovación explícita. ¿Cuál es la política de ciencia y tecnología e innovación de este Poder Ejecutivo? ¿Cuál es? Acá, yo no la conozco. Yo estudié todos los programas en la campaña electoral y no me aparece. Y hoy la cabeza, de acuerdo a la LUC, que ratificó, mejor dicho, definió con precisión, que es el Ministerio de Educación y Cultura, el que dirige a la ANI, el ministerio responsable, es el ministro que tiene que responder hoy cuál es el plan estratégico, la propuesta estratégica de desarrollo de ciencia, tecnología e innovación, y cuál es la política, cuáles son las prioridades. Esa es una discusión que está planteado. Esa es una discusión que claramente queda abierta. Ahora, yendo a los criterios con los que se está manejando la ANI, y vuelvo para eso al comunicado del viernes, señalan las autoridades. Como queremos una ANI sustentable y protagónica, las nuevas autoridades nos propusimos sanear esta situación. Lo hicimos a partir de los siguientes principios. 1. Todos los compromisos asumidos serán cumplidos. Más de 3.800 proyectos en ejecución. Los contratos firmados. No podrían ni cumplirlos, ¿no? Los científicos y empresas innovadoras no deben verse afectados por los problemas de gestión de la agencia. 2. No se afectarán los esfuerzos de formación y retención de recursos humanos altamente calificados. 3. Tampoco se afectarán los instrumentos de apoyo a la innovación. 4. Se apostará a obtener iguales o mejores resultados a costos menores que los que existían hasta ahora. Sobre ese planteo, ¿su comentario? Esto último, decir a costos menores, ¿cuáles son los criterios de evaluación? ¿Cuáles son los indicadores de lo que es eso? O sea, cuando contamos los proyectos financiados,
aprobamos 100 proyectos en un periodo. ¿Y eso qué impacto tuvo? Digo, dentro de los 100 hay 99 que son un tipo y hay uno que, por ejemplo, es pedido ya, financiado por la ANI, impulsado por la ANI. Hoy lo que es pedido ya. Entonces, ¿cómo hacemos la medición del beneficio y los resultados? ¿Qué, contamos los números de cuántos proyectos? ¿Medimos la cantidad de publicaciones, que puede ser un criterio del producto de los proyectos? ¿Medimos la cantidad de proyectos que cayeron o no cayeron? ¿Medimos el impacto? O sea, es toda una discusión en términos de política de ciencia, tecnología e innovación. ¿Cómo se evalúa? ¿Qué indicadores tenemos? Y reitero lo que decía Jodal. En estas cosas donde se pega uno, el impacto es enorme. Entonces, si no es, tengo 20 proyectos aprobados y lo bajo a 18, porque capaz que estoy dejando afuera un proyecto que puede tener un impacto tremendo. Lo que no puede decir ni el directorio ni Pablo da Silveira es que alguno de los proyectos no fue aprobado tras una evaluación rigurosa técnico-científica. Porque aparte ellos mismos, Pablo da Silveira, el ministro actual de Industria, Omar Paganini, y otros actores que están hoy en el manejo del gobierno, han sido activos participantes de los comités evaluadores. Vayamos. Entonces, la pregunta es si fueron evaluados o no fueron evaluados. No se puede decir, y en realidad es un insulto, que hubo una fiesta, porque significaría decir que alguno de los proyectos empresariales o de investigación o alguna beca o a un investigador que entró en el Sistema Nacional de Investigadores entró por criterios que no eran científicos técnicos de evaluación. Lo último, en cuanto a decisiones concretas, me remito de nuevo al comunicado del viernes. Esos principios generales que aparecían enumerados recién se vienen traduciendo en decisiones concretas. Por ejemplo, no se hizo ningún recorte a los proyectos con compromiso de financiamiento. Se aumentó la cantidad de dinero destinada al Sistema Nacional de Investigadores, que fue de 216 millones de pesos en 2020 y pasa en 2021 a 223 millones. Dentro de las pequeñas oscilaciones habituales, se mantuvo constante el número de becas de maestría y doctorado. 154 becas en 2018, 143 en 2019. Todavía está en proceso de adjudicación de becas 2020, pero ya hay aprobadas 82 de maestría, lo que permite anticipar que se estará dentro de las cifras habituales. En 2020 se otorgaron créditos fiscales por 132 millones de pesos para financiar proyectos de I+D. Se inició el recorte de gastos burocráticos, lo que incluyó, entre otras cosas, la decisión de dejar vacante el cargo de secretario ejecutivo, y finalmente se inició un proceso de rediseño del portal Timbó, que permite el acceso a amplios repositorios de materiales académicos. En una primera etapa del proceso se aseguró la continuidad del acceso al 75% de los materiales que estaban disponibles, y al mismo tiempo se inició un análisis del 25% restante. Estos últimos son materiales con bajos niveles de consulta, lo que no significa que no sean importantes ni que vayan a desaparecer del portal. Lo que se ha iniciado es un análisis de esos títulos para, en una segunda etapa, tomar decisiones específicas. Sobre este resumen. Sobre el portal Timbó, por ejemplo, así como el plan Ceibal ha sido referencia Uruguay en el mundo por haber implantado por primera vez, el portal Timbó es el primer país del mundo que generó un portal de acceso científico, a la bibliografía científica y tecnológica a todo el país. Es algo tremendo lo que significó ese salto desde el punto de vista de ese instrumento de acceso, de democratización de la información, que permitió muchas cosas, no solo a los científicos. El segundo institución más usada, que usaba más el portal Timbó allá en los primeros años, que recuerdo perfectamente, era la biblioteca del sindicato médico, cosa que me sorprendió cuando tuvimos la información esa. ¿Qué pasaba? Los médicos accedían a bibliografía científica que nunca hubieran podido acceder a mejorar su capacidad científica y su actualización científica si no fuera por el portal Timbó. Recortar el portal Timbó es un atentado al desarrollo científico del Uruguay, porque es una plataforma central para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país. Entonces, esto del rediseño, en todo caso, no digo que no se pueda dar mejoras continuas, que se pueda modificar, pero tiene que ser con discusión de los actores, con discusión de las bibliotecólogas de todo el sistema científico y tecnológico, ver en qué medida Google Scholars reemplaza algunos aspectos y eso puede justificar alguna cosa. O sea, se puede discutir.
en su momento fue el Plan Ceibal en el ámbito científico del portal Timbó. Y después, con respecto a los otros dice, temas... que dice que los sobrecompromisos generados por las autoridades anteriores obligaron a algunas medidas que hubiéramos preferido no tomar, como enlentecer transitoriamente la aprobación de nuevos proyectos o reducir la cantidad de recursos destinados a becas postdoctorales. También nos hemos visto afectados por algunas consecuencias económicas de la pandemia, como la reducción de los fondos sectoriales en 144 millones de pesos, son fondos extrapresupuestales aportados por terceros. El directorio, en vez de dirigirse a su superior, al Poder Ejecutivo, y decir, los hechos han demostrado que esta plataforma científica tecnológica que se construyó ha sido efectiva a aportar a un elemento central como ha sido la pandemia del Uruguay. Porque yo digo, los 200.000 kits que el Instituto Pasteur le ha pasado al Ministerio de Salud Pública para los PCR, ¿por qué se produjeron? Por los recursos humanos formados, por tener aparatos para hacer PCR. ¿Por qué tienen aparatos para tener PCR? Porque tuvieron proyectos financiados por la agencia, básicamente, y también por otras realidades de financiamiento propio de cada institución que recibe el presupuesto nacional. Pero esa capacidad que quedó demostrada y que hoy nos enorgullecemos, tiene que ver con esa plataforma científica tecnológica que se desarrolló en estos 15 años, que posibilitó esa respuesta por parte de la comunidad científica. Todo el mundo está contento y saluda esa realidad, pero resulta que está cuestionada esa plataforma. Entonces, en vez de plantearse un recorte que pasa de los 35 millones del plan operativo del 2020 a 25, de 35 a 25, ¿no?, para el plan operativo del 2021, en vez de plantear, necesitamos no 35, necesitamos 40, entonces plantear como directorio, voy a buscar la forma de conseguir la financiación para tener 40 y no reducir, se plantea esta reducción. Y se entra por recortar tipo almacenero. Entonces agarro al portal Timbó, le entro y le saco el 25%. ¿Con qué criterio? Bueno, no sé. Fui con el Sevier, que es la principal editorial, y le digo que no renuevo la suscripción anual del Sevier para que tenga acceso todo el mundo. Lo reduzco solamente a los evaluadores, que es lo que informaron ayer, a los evaluadores del Sistema Nacional de Investigadores, que a ellos le van a permitir la suscripción individual, ¿no? Le van a llegar a ellos, pero no al resto del conjunto del país. Eso fue ayer, una noticia de ayer, hecha por este directorio. ¿Ah? Reduzco el número de postdoctorados. Claro, después hablo de que hay que traer la gente del país, que Moratorio es importante que haya venido y que es un honor que el presidente se comunica con él, porque es uno de los 10 científicos que ha hecho un aporte a la pandemia, y el único a nivel mundial, y el único latinoamericano. Pero resulta que estos científicos vienen porque hay becas de postdoctorado, porque hay becas de financiación de ese tipo de cosas. Entonces, en vez de poner el foco en lo que hay que poner, que es solicitar más dinero para ciencia, tecnología e innovación, para poder apuntar y avanzar hacia el 1%, que la calle se comprometió y criticó en el año 2019 porque el Frente incumplió ese compromiso, en vez de entrar en esa línea, se entra en la línea del recorte, o sea que vamos a reducir. El resultado, desgraciadamente, si siguen los lineamientos que están planteados actuales por el Poder Ejecutivo, es que estamos volviendo a la década del 90, donde la ciencia no solo no era jerarquizada, no había plan estratégico, no había institucionalidad potente que actuara para promoverla, y no había producción científica, y la gente se iba a ir del país. Las capacidades científicas tecnológicas generadas durante estos 15 años están a la vista, y cualquier oyente de perspectiva puede darse cuenta que esos aspectos son los que hoy, los que son productos de lo que hicimos. Que habrá cosas que cambiar, perfecto. Que hay cosas que criticar, seguro. Yo he escrito también elementos críticos frente a algunas cosas que no se han hecho. Entre ellas, hay que tener una definición estratégica de la política de ciencia, tecnología e innovación. Y eso, yo le pregunto a Pablo da Silveira, que lo conozco del año 83, ¿cuál es la política? Él, como responsable del ministerio que está a cargo de la temática de política de ciencia, tecnología e innovación, ¿cuál es la política de ciencia, tecnología e innovación del Poder Ejecutivo hoy, para los próximos 4 años? No que me diga qué pasó en el 2019 con los gobiernos del Frente Amplio. ¿Vinieron para cambiar? Bueno, perfecto. ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es la propuesta de política de ciencia, tecnología e innovación Edgardo Rubianes. hoy de este gobierno? Edgardo Rubianes, doctor en biología,
expresidente y vicepresidente de la ANI en su primer periodo de existencia, consultor independiente hoy. Gracias por acompañarnos esta mañana en Perspectiva. Queda el tema servido claramente para continuar, para escuchar a las nuevas autoridades, en particular a Flavio Cadiafa en los próximos días. Ya volvemos, viene la tertulia de este martes.